Hola amigas, les saluda Bernardo Zamora, jefe del Departamento de Mediación Cultural y Artística de Parque Cultural de Valparaíso. Espero que estén todos y todas muy bien. Saludamos también a nuestros invitados con quienes compartiremos la presente conversación. Quiero contarles que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar Luis José Recart, director de la Orquesta Marga Marga. Sin embargo, nos acompañan la violista Eloísa Leiva y el violista Rodrigo Sea, con quienes conversaremos y responderemos una serie de interrogantes que nacen de ver y escuchar cuando asistimos a un concierto como el que acabamos de presenciar. Bienvenidos, Eloísa y Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Les cuento que de igual forma para todos quienes están ahora compartiendo con nosotros y nosotras y los cuales quedan con algunas dudas o quieran realizar nuevas preguntas, les invitamos a enviarlas desde ya al mail mediacion@pcdb.cl. Les responderemos a la brevedad. Ahí ya se puede ver, abajito está, ¿no es cierto?, este correo electrónico para que ustedes puedan escribirnos y hacer llegar sus preguntas. Es un gran gusto compartir con ustedes después de este hermoso concierto que nos han entregado y en el que pudimos disfrutar de una excelente presentación con variadas obras del repertorio universal. Como les señalamos, antes del concierto, la Orquesta Marga Marga este año cumple 10 años de trayectoria, pues fue fundada en marzo del 2010 en el marco del programa para orquestas profesionales en regiones distintas a la metropolitana del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Creada y dirigida por el maestro Luis José Recart, Marga Marga es una orquesta de cuerda compuesta por 14 músicos, pero que para esta ocasión los vimos presentándose con menos integrantes, obviamente por la situación en que nos encontramos. Pero además, pudimos apreciar que ejecutaban cada uno su instrumento cubriendo sus caras con mascarilla, como amerita la situación. ¿Fue muy raro o complicado juntarse y tocar en estas condiciones, Eloísa, Rodrigo? Complicado, yo diría que no. Es un poco extraño, sí, para todos, o sea, Claro. para todos. Nadie, ninguno de nosotros había pasado por una situación de pandemia antes, entonces hay cosas que adaptar, por supuesto. O sea, en la sede se adaptó perfectamente a las necesidades que se tienen ahora, con, no sé, dispositivo de lavado de manos, desinfección, mascarilla. Entonces es un tema como más bien de adaptarse y acostumbrarse y reinventarse también un poco, ¿no? Bueno, nosotros con Rodrigo en este momento estamos en comunas que pertenecen a cuarentena, estamos teletrabajando, pero claro, es una forma de aprendizaje, yo creo, para todos. Rodrigo, ¿y para ti cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esto de estar ahí con la orquesta, participando y tocar en esas condiciones? O sea, bueno, primero preocupante, da nervios, qué sé yo, pero lo que yo rescataría es la voluntad, yo creo, de todos. Eso es súper importante. Ya para los que nos tocó ir en el momento que empezó toda esta cuestión, y para los que siguen yendo, que son menos, para los que no están en cuarentena. Porque claro, la preocupación sigue siempre y para bajar las preocupaciones están siempre los cuidados, que se han mantenido siempre en las redes. Oye, fundamental e importante. Eloísa, al comienzo de la conversación los presenté como violistas y no como violinistas, algo que quizás para muchos no es tan raro, pero ¿nos puedes ayudar un poquito a aclarar esa diferencia? Por supuesto, claro. Bueno, la orquesta, como tú bien decías, es una orquesta de cuerdas, la Orquesta Marga Marga, que está compuesta por violines, primeros y segundos, ¿no? Que no hay ninguna diferencia, solo voces distintas. Están las violas, los violonchelos y los contrabajos. La viola, a simple vista, para el que no conoce, es muy parecida al violín, pero es más grande, ya tiene un tamaño un poquito más grande, y el sonido es ahí la diferencia, es bastante más profundo, es un sonido más grave, tiene un rol súper importante en la orquesta, que es un soporte la viola, ¿no? Tiene un rol armónico, que tal vez, claro, uno no, cuando está escuchando,
lo primero que percibe uno es la melodía, ¿no? Que generalmente la van llevando los violines, ¿no es cierto? Los violonchelos a veces. Pero no obstante ello, la viola tiene un rol importantísimo en la orquesta y, como te digo, bueno, su diferencia principal es mayor tamaño y más profundidad del sonido. Y Eloísa, ¿y por qué tú, bueno, puede ser una pregunta que a muchos niños o jóvenes se les puede ocurrir, ¿por qué tú escoges la viola, no el violín? Que es la que lleva la melodía, uno podría decir, ¿por qué no escogiste mejor ya la melodía? Bueno, es una pregunta bastante larga. Yo soy de familia de músicos. Mis padres ambos eran músicos, mi madre era violonchelista, mi padre era contrabajista, mi hermana estudiaba violín, y bueno, a mí me gustaba muchísimo el violonchelo, el sonido, ese sonido dulce que tiene el violonchelo, que es precioso, ¿no? Que es más grave también, pero también me gustaba mucho la mecánica del violín. Entonces, ahí, qué mejor mezcla que esa, ¿no? Y además que encuentro la viola es un instrumento precioso, o sea, no es tan conocido tal vez, pero es un instrumento bellísimo que tiene miles de posibilidades también, repertorio solístico, o sea, ahondado en el siglo XX mucho también, o sea... Y es un instrumento que además quizás es más cercano a la voz humana, ¿no? Como el cello, no es tan agudo. No, o sea, es un tema de gusto, entonces, en el fondo también escoger eso. Sí, o sea, en mi caso fue eso, o sea, yo amo el sonido, ese sonido aterciopelado que te puede entregar una viola, y también la mecánica que tiene, ¿no? Que es esta, más que es más similar, en eso es más similar al violín. Una consulta, Rodrigo. Nosotros escuchamos recién que en este concierto se interpretaron diversas obras de muchos compositores consagrados en la historia de la música adopta, que son arreglos de un compositor estadounidense, Jeff Manookian, con obras de Mozart, Strauss, Wagner, Mendelssohn, etc. Un montón de obras que son como de autores muy conocidos. ¿Qué tiene de particular este repertorio que escogió la orquesta? Sí, yo creo que lo más importante, bueno, hay una gran semejanza con el repertorio que usamos para los conciertos vocacionales. En el fondo, ¿cuál es la idea? Llegar a la gente de repente con melodías que están incluso en la memoria colectiva, ¿ya? De repente la gente no sabe cómo se llama, quién es el compositor, pero son obras como las aberturas, por ejemplo, tan conocidas que llegan rápido. Esa es la idea. Porque pensando en la situación que estábamos y como son transmisiones de mediodía, es para la familia, es para la gente que está en la casa. No está pensado para un público especializado necesariamente. Sí. Por lo tanto, esa es la idea principal, ¿me entiendes? Bueno, ahí escuchábamos varias oberturas, varias que son, como tú decías, muy conocidas y reconocibles por la gente, porque incluso a veces se escuchan hasta en música a veces de película, también en algunos youtubers incluso que lo incorporan como parte de sus trabajos que ponen en internet. A las personas que nos están siguiendo les recuerdo que pueden también plantear sus dudas o preguntas mandándolo al mail mediación @pcdb.cl y que aparece una vez más en la pantalla, así que escriban porque les podemos responder, enviar una respuesta a lo que ustedes estén preguntando, porque a veces van apareciendo dudas, van apareciendo nuevas preguntas de las que incluso estamos conversando con nuestros invitados. Y respecto a la obertura, Eloísa, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué función cumple esto llamado obertura? Ya, la obertura, bueno, es francesa y significa apertura, ¿no? Esta es una pieza que está, bueno, escrita generalmente para la orquesta, ¿no? Y esta pieza es la introducción, es la antesala a una obra más grande que se va a presentar después. Esta obra más grande puede ser una ópera, puede ser un ballet, puede ser un oratorio. Entonces, con esta pieza, con esta obertura, presentamos esta obra más grande, ¿no? Lo interesante de repente de las oberturas es que en poco tiempo las oberturas pueden durar 5, 10, 15 minutos, ¿no? No son muy largas para lo que viene después, digamos, que es esta obra grande. La obertura nos puede mostrar a través de su desarrollo los personajes que se van a ir sucediendo en esta obra mayor, a través de temas, por ejemplo, que caracterizan a un personaje. De forma muy, muy cortita. Eso es súper interesante también, porque si lo llevamos al día de hoy, nosotros cuando vemos una película, por ejemplo, escuchamos una melodía, ¿no?
y la podemos asociar a alguna situación, no sé, a algún personaje, no sé, al personaje malvado o a la historia de amor, ¿no es cierto? Escuchamos esa melodía, la reconocemos y reconocemos este personaje, esta situación. Entonces la obertura la podemos acercar también al día de hoy, siendo que es súper interesante porque la obertura tenemos del siglo XVII, ¿no? Y podemos hacer ese nexo tal vez con lo que vemos hoy. Y lo otro también... Otro también súper interesante que tienen las oberturas es que, como decía recién, están pensadas para una obra mayor, ¿no? Pero cobraron vida por sí mismas. O sea, por ejemplo, nosotros en la orquesta que hemos hecho programas de obertura, La Boda de Fígaro, por ejemplo, que obviamente pertenece a la ópera de Mozart, La Boda de Fígaro, no necesariamente vamos a tocar la ópera. Y la obertura tiene una vida por sí sola, como, no sé, El Murciélago, Romeo y Julieta, se independizó y es una obra súper interesante en sí misma, ya no dependiendo de esta obra para la que fue pensada. Mira, muy interesante eso que señalas porque nosotros podemos darnos cuenta que aparecen estas obras ya más adelante, como tú señalabas, hechas para una orquesta. O sea, casi como un instrumento, algo que quiero consultarle un poquito después, pero hablando de lo mismo, Rodrigo, uno siempre escucha hablar de distintas orquestas, sinfónicas, filarmónicas, de cámara, incluso de música popular, de jazz, ¿cierto? En este último tiempo incluso las llamadas orquestas latinoamericanas o nativas, como la Orquesta Andina, una orquesta muy conocida en ese ámbito, dirigida por el doctor Félix Cárdenas. Entonces, cuéntanos un poco, incluso para el público que está hoy día con nosotros compartiendo, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian todos estos tipos de orquestas que hemos mencionado? Bueno, primero las diferencias, yo creo que radican en la evolución que ha tenido en el tiempo la orquesta, la conformación. Hay que pensar que antiguamente eran mucho más chicas, no sé, siglo XVII, época del barroco, qué sé yo. Los instrumentos eran mucho más escasos. Antes de eso incluso no se tomaban tanto en cuenta los instrumentos, eran más cantados todo. Más importante la voz. Posteriormente, no sé, los requerimientos de cada compositor fue dando espacio a aumentar la cantidad de músicos y los instrumentos también que se utilizaban, como Beethoven, por ejemplo, no sé. Entonces, se va poniendo más grande la orquesta y va también cambiando incluso los nombres. Podríamos hacer una diferencia, que es una pregunta típica, que tú mencionabas, sinfónica y filarmónica. Ajá. Entiendo yo que viene filarmónica de un término griego, pero tiene que ver un poco con el amor al arte, ¿entiendes? Entonces, podrían, por ejemplo, hubo una época en donde habían muchas orquestas, agrupaciones sinfónicas, pero algunas eran aficionadas, otras eran profesionales. Estas que no eran profesionales, entonces, eran personas que ocupaban su tiempo, sus recursos, su dinero, sin buscar una retribución que no sea otra que la artística, en el fondo. ¿Ya? Ese es como el principio, creo yo, de la orquesta filarmónica, y ahí está la diferencia, ¿no? Porque hoy en día ya no hay una gran diferencia. O sea, porque sinfónica y filarmónica cumplen la misma característica hoy en día. Exactamente, o sea, podemos ver obras que son ejecutadas por orquestas llamadas tanto sinfónicas como filarmónicas, entonces en la práctica no habría una mayor diferencia. Ya no hay una diferencia de profesionalismo necesariamente, ¿verdad? Bueno, y en el caso de la orquesta Marga Marga orquesta de cámara. Es una orquesta de cámara. ¿Y por qué le llamamos cámara? ¿A qué nos referimos cuando se refiere a obedece realmente a cámara, a la sala. A la sala donde, no se va a ejecutar. Claro, exacto. Por lo tanto, si es una sala, es una agrupación más reducida, para menos gente, más íntimo a la larga. Oye, para ambos, un poco llegando quizá un poco al final de esta conversación, que es muy grata siempre porque nos permite poder adentrarnos en algunos elementos que a veces uno va observando a las personas comunes y corrientes cuando uno está en un concierto. Así como alguna vez se inventó el piano, imagínense ya casi 300 años, de este tremendo instrumento, un instrumento grandioso, que con todos los recursos que tiene, porque tiene un amplio abanico de notas y también de posibilidades, la intensidad de poder jugar un poquito con eso, a diferencia de instrumentos antecesores al piano.
y que hay obras, incluso hay músicas para distintos estilos. Vemos ahora que, por ejemplo, estar en jazz, en el rock, en la cueca, que le da un gran impulso también. Y con obras que son compuestas para piano. En el caso de la orquesta, ¿podría considerarse, creen ustedes, un instrumento en sí mismo? ¿Qué opinan ustedes en lo personal? A ver, yo, bueno, una orquesta, para definir un poco una orquesta de cuerdas como la nuestra, ¿no? Una orquesta sinfónica que tiene cuerdas, vientos, percusión, la orquesta nuestra que es de solo cuerdas, la orquesta andina que tú hablabas recién, una banda, una big band, bueno, una agrupación de instrumentos por definición. Si se puede considerar un instrumento en sí mismo, podría decirse que sí, pero desde la premisa de que para trabajar en una orquesta, en nuestra orquesta, para ponerle ejemplo, tenemos que tener toda una afinación en común, un pulso en común, una idea en común, ¿no es cierto?, un concepto, un estudio igualitario para todos. Es un proyecto que son 5, 10, 15, 20 personas, tenemos que unirnos, ¿no?, para un fin, que en este caso es la música. Entonces, en ese sentido, tal vez sí podríamos considerarlo un instrumento, porque desde un cuarteto de cuerdas hasta una orquesta tenemos que funcionar como un organismo, ¿no? Como una célula. Entonces, tal vez ahí podríamos ver que sí puede ser un instrumento en sí mismo por una misma causa, digamos, un mismo fin, que es el resultado musical que se espera obtener, ¿no? Sí, eso yo quería, me gustó ese término, a mí me gusta mucho, organismo. Es súper importante para entenderlo, más que instrumento yo me imagino como un organismo, ¿ya? Que tiene, por supuesto, sus órganos, tienen que tener un funcionamiento, cada uno cumple una función, y que está encabezado por el director, que es la figura fundamental en el fondo de la orquesta en este caso. Sí. Así como en las películas, qué sé yo, independiente de quién escribe el guión, la dirección entre un director y otro va a ser el resultado totalmente distinto. Entonces eso, es súper importante esa figura, ¿ya? Que en el fondo logre esa cohesión de este organismo para conseguir el resultado que él requiere, en este caso. Rodrigo, y si bien, fíjate que yo planteé como última pregunta, pero tú nombraste algo que es la figura del director. Sí. Y muchos que vamos a un concierto vemos un director que está moviendo sus manos, y parece como bastante obvio, pero lo que te voy a preguntar, pero ¿cuál es la función entonces de un director? Yo creo que es la más importante de la orquesta. O sea, él es la mente. No sé si decirlo creativa, pero él es el que en el fondo nos impulsa y nos tiene que convencer para funcionar juntos. Ese es el rol. Los lleva a todos juntos a su mismo punto. Claro. De otra manera no funciona, ¿ya? Entonces el trabajo, más que en la escena, está en los ensayos, en el desarrollo de las obras. Y ahí es fundamental el trabajo del director. Sí. Es ahí donde está realmente su trabajo con los músicos. Después el resultado es la ejecución nomás. Rodrigo, Eloísa, ha sido una grata conversación. Podríamos alargarnos mucho más. De hecho, con la orquesta vamos a preparar un trabajo que va a estar dirigido a los niños especialmente dentro de los próximos meses, así que esperamos contar con ese material más adelante, en donde veamos cosas tan sencillas como las que hablábamos de las violas, las diferencias que hay muchos temas que están en el interior, de lo mismo que hablábamos el último en relación a la función de un director, que muchas veces, ¿no es cierto?, uno ve solamente un ratito la obra, pero hay una gran cantidad de horas de trabajo previa a una obra. Así es. Estamos llegando al final de esta conversación y obviamente se abren nuevas preguntas, nuevas reflexiones, y de seguro quedarán en el tintero varias para poder conversarlas después, como lo comentábamos, de interesantes preguntas, en especial con la Orquesta Marga Marga. Quiero despedirme saludando una vez más al director Luis José Recart, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero ya lo tendremos acá en otra interesante conversación. Una vez más, les recuerdo que pueden enviar preguntas y se las responderemos lo antes posible. Ya aparece una vez más aquí abajito, mediación@psdb.cl. Nos despedimos agradeciendo a nuestros invitados, la violista Eloísa Leiva y el violista Rodrigo Ocea, músicos integrantes de la Orquesta Marga Marga, con quienes compartimos interesantes puntos de vista e información relacionada con la actividad musical orquestal.
Muchas gracias, Eloísa, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Bernardo, por la invitación. Gracias, Bernardo. A ustedes. Un gusto. Un gusto sí. también, un gusto compartir con ustedes. A ustedes que nos están, que están compartiendo con nosotros este conversatorio, muchas gracias también por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad.